Muy bien, vamos a comenzar con el tema número 67 de esta serie, El Mesías y su Iglesia. Yo les voy a pedir que vengan a Lucas, que lo tengan ahí. Vamos a ver este pasaje de Lucas capítulo 20, a partir del versículo 9. Ténganlo listo, no lo vamos a leer justo en este momento, pero el tema de hoy se titula No hay términos medios. Así, no hay términos medios. Subtítulo: ¿se le cree o se le desecha? El título es No hay términos medios, ¿se le cree o se le desecha? O sea, no hay más sopas, ¿verdad? No hay más opciones en cuanto al caminar con el Señor, en cuanto al abrazar la fe, al aceptarlo, al abrazarlo como el Mesías, precisamente, como el que nos ha redimido, el que vino a redimirnos. No hay más opciones. O sea, es eso. Hay algo que luego dentro de la iglesia, dentro del cristianismo actualmente, y no solo, eso es lo delicado que es dentro del cristianismo, porque en el mundo, cuando alguien le comparte, le hablas acerca de Jesús, te dicen: oye, pues qué bien, ¿no? Bien por ti, me da mucho gusto, qué bueno que hayas encontrado pues un camino, una mejor manera. Ese es en el mejor de los casos, ¿no? Ese es en el mejor de los casos. O sea, gente que tú le compartes y que te dice: pues bien por ti, ¿verdad? No, yo así, y que se ve a Jesús como una opción más dentro de un enorme abanico de posibilidades de cómo mejorar mi vida en esta tierra. O sea, como que se ve a Jesús de una manera en el que ¿qué puedo obtener de él? Pero convénceme. A ver, Jesús, convénceme. ¿Qué me puedes dar para hacer mejor la vida aquí? ¿Cómo me puedes mejorar la vida? Porque ahorita hay, el subjetivismo ha penetrado a la iglesia de una manera espantosa, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué decir de precisamente cuando no se abraza al Señor dentro de la iglesia o de la llamada iglesia, y que solamente se le tiene, repito, como una opción para mientras algo pasa? ¿Qué de eso? Cuando nosotros vemos la palabra y de alguna manera estos últimos temas, ya estamos entrando en la recta final del Evangelio de Lucas, pues vemos esto, que el Señor, como dice el proverbio, 53,000, les pone a peso los tomates. Viene y les dice esto, no hay términos medios. Aquí en este caso, en este pasaje, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, fueron los primeros en atacar, en llegar y golpear. Y acuérdense que ellos venían esgrimiendo desde la purificación del templo. Ya ahí lo traían en ojeriza, desde antes. Pero ya en esos días, acuérdense que aquí ya está entrando a un desenlace, ¿sí? Aquí hay un clímax. ¿Qué autoridad tenía él, verdad, para estar haciendo eso? ¿Se recuerdan que vimos eso la semana pasada? O sea, el cuestionarlo: ¿y tú por qué haces eso? ¿Quién te dio esa autoridad? Estoy recapitulando, ¿no? Y la respuesta de él: yo les voy a decir, pero ustedes díganme si el bautismo de Juan fue algo que, lo voy a parafrasear, fue algo que mandó Dios, que fue un enviado de Dios, un profeta de Dios, verdadero profeta de Dios, o si fue un rollo que se le ocurrió ahí, algo de hombres. Y ellos sabían que el hecho de decir que era de Dios, pues implicaba que ellos tenían que reconocer que Jesús era el Mesías.
y lo tendrían que reconocer públicamente, ¿sí? Porque era de él precisamente de quien Juan el Bautista venía diciendo: este es el Cordero de Dios. Y lo dijo públicamente, es decir, no lo dijo en un chat privado, fue abierto, fue públicamente. ¿Sí estamos aquí? Entonces, veíamos la semana pasada que si ellos hubieran entonces aceptado la autoridad de Juan en cuanto a venir de parte de Dios, pues tendrían que haber aceptado a Jesús también, ¿sí? Entonces se fueron por una respuesta deshonesta. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? No sabemos. Pues sí sabían. O sea, sí sabían. El asunto es de que luego también nosotros a veces contestamos así. A veces también así hablamos. ¿Cómo estás? Bien. Perfecto. Todo bien. Gloria a Dios. ¿Sí? Y a veces no es así. No sé si me estoy dando a entender. Eso es por mencionar algo muy básico. Pero vámonos ya aquí al desarrollo de esta parábola, porque va a ser rápida la enseñanza de hoy, de veras. Esta parábola es más bien una alusión a otra parábola del Señor, que está en Isaías, allá en el capítulo 5. Ahí se las encargo. No, ahorita no, por cuestiones de tiempo, pero léanlos allá en casa, porque habla acerca de una viña. Y es obviamente, cuando él empieza a hablar de esta parábola, ellos captaban inmediatamente que se estaba refiriendo al pueblo, que se estaba refiriendo a Israel, ¿sí? Para que puedan enriquecer más el tema, los pasajes paralelos están en Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 44, y en Marcos, del 12, del 1 al 11. Lo mismo, por cuestión de tiempo no tenemos chance de leer los tres pasajes, aunque voy a estar haciendo algunas referencias de uno y del otro. Pero bueno, aquí a continuación el Señor narra una parábola para describir el origen de su autoridad. Acuérdense, lo que vimos la semana pasada, dijeron, pues no sabemos, ¿verdad? Y Él les dijo, pues no les digo. ¿Sí? Pero en esta parábola les dice, pero sí les digo, sí les voy a enseñar, ¿sí? O sea, sí les voy a dejar en claro. Y precisamente esta parábola lo hace para describir de dónde venía su autoridad. Es una parábola sobre una viña, y esta figura, esta idea, como mencioné hace un momentito, no era nueva para los judíos, no era nueva para los israelitas. Isaías había usado esta figura para recibirse a la nación de Israel, ¿sí? Entonces, para ellos el simbolismo era claro, porque aunque está la parábola ahí, cuando ustedes la lean allá en Isaías en el capítulo 5, es del 1 al 7, pues está tremenda, como que halagadora no es. Entonces les hace esa referencia. Vengan conmigo por favor allá a Lucas, en el capítulo 20, pero a partir del verso 9 voy a ir leyendo y me voy a detener en algunas partes. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. ¿A quién se lo empezó a decir? Bueno, fíjense, Lucas es el único que apunta a quién iba dirigida la parábola. Es decir, no solamente para los líderes judíos, sino para todos, ¿sí? Obviamente ellos incluidos dentro de esto. Entonces les dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que se les diese el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon, o sea, los arrendatarios le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Miren, para captar, esto que él está describiendo era una práctica muy común. Es decir, había muchos terratenientes, había gente que tenía muchas o que tenía propiedades muy grandes, ¿verdad? Y que pues ellos vivían en otro lugar y les arrendaban sus tierras, como el de esta parábola. Entonces, generalmente la renta no la pagaban con dinero, sino había una participación, generalmente era con especie, ¿sí? Entonces no es de cuánto me vas a cobrar aquí por estas 2 hectáreas, ¿no? No, o sea, fíjense cómo él plantó la viña, o sea, no les dejó la tierra y hagan ustedes lo que quieran y de lo que salga de ahí me dan. No, dejó ya, ahora sí que el aparato productivo, pues, ¿no? De ahí estaba ya y repito, normalmente fuera vides o fuera lo que sembraran, era en especie lo que recibían. Entonces, por un lado habían distintos riesgos, porque iban por un porcentaje. Entonces, por un lado, los que estaban arrendando, pues ellos tenían que trabajarle, pero no dependía de ellos nada más que hubiera una buena cosecha o no. O sea, yo creo que todos sabemos, sobre todo los que crecimos en zonas donde hay mucha siembra, que hay veces ya está a punto de cosecharse y una llovida les echó a perder, o una helada, y es muy riesgoso, ¿sí me explico? Y llega a ser muy riesgoso. Entonces, bueno, eso es por un lado, eso era por la parte de los arrendatarios, pero por el otro lado también el dueño de la viña pues se la jugaba, porque tenía que confiar en la honestidad de esta gente, ¿sí? Y ustedes saben que luego es muy fácil ocultar cosas. Entonces, sí lo alcanzan a ver. Entonces, repito, esto era muy, era algo común, pues, ¿no? No era algo extraño para ellos. Para nosotros, pues lo que vemos sí como que, ay, que esta parábola, pero para ellos era algo muy, muy, muy común. Yo les dije que estaba en Mateo también y en Marcos, en los pasajes paralelos, y Mateo frecuentemente mezcla y simplifica detalles, ¿sí? El recuento que hace Mateo en la narración que él hace, menciona 3 diferentes siervos que vinieron individualmente. Aquí también lo menciona así, pero dice, da más el detalle en cuanto a que dice que a unos lo golpearon, a otros lo apedrearon, ¿sí? Dice, que al primero lo apedrearon, el segundo, al otro, perdón, lo apedrearon, y al tercero lo mataron. Y es algo que nosotros vemos de esa forma. Acuérdense, los siervos los está representando a los profetas, ¿ok? Y a muchos de ellos, o sea, lo que está diciendo aquí en Mateo, que a unos golpearon, otros apedrearon y a otros mataron, son formas en las que trataron a muchos de los profetas, ¿sí? Entonces, para ellos no. Ahora, acuérdense que Mateo le está escribiendo a judíos, Lucas no. Lucas está más enfocado, está dirigido a un gentil, de hecho, ¿no? La carta está dirigida, o el libro está dirigido a un gentil. Entonces esto, repito, correspondía el tratamiento que muchos de los gobernantes judíos le dieron a los profetas. Y ellos así como que, a ver, estás hablando de viña, estás diciendo esto y como que nos estás tirando muy feo, Jesús, te estás viendo muy atrevido. Nos estás diciendo que se está repitiendo la misma historia y que nosotros no somos los buenos de la película. Versículo 13 y 14 dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Pónganme atención, porque tanto Lucas como Marcos registran esta expresión, mi hijo amado, ¿sí? Y esto deja en claro que el hijo en la parábola es una ilustración ¿de quién?
de Él, ¿sí? Del Señor, ¿verdad? Además, esta expresión, mi Hijo amado, es algo que mucha gente había oído cuando Juan bautizó a Jesús. ¿Me están siguiendo? O sea, no desconecten a Juan, ¿sí? Desde la vez pasada, hablando de la autoridad, lo metió, y después aquí Lucas, no es casualidad que mete una expresión que mucha gente escuchó, ¿sí? Y que no le escuchó decir de Juan el Bautista, no le escuchó decir de un profeta. No fue Mateo el que se levantó y dijo esto. No, se abrieron los cielos. ¿Están conmigo? Y una voz, o sea, yo no sé cómo haya sido eso. Yo no sé cómo haya sido, pero ha de haber sido muy impresionante. ¿Sí o no? Yo creo que ha de haber sido muy sublime, pero a la misma vez yo creo que ha de haber sido medio terrorífico el asunto. O sea, ver una escena bastante fuerte, y mucha gente escuchó esto, y seguramente mucha gente de la que estaba escuchando este discurso del Señor había escuchado este es mi Hijo amado. Y cuando el Señor está diciéndoles esto, enviaré a mi Hijo amado, y pues es Él. ¿Me explico? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? ¿Sí? Entonces, a la gente no le era ajena, ¿sí?, quién era el Hijo de Dios. El asunto es de que iba en contra de sus intereses, y eso es algo que nosotros debemos de cuidar mucho, porque una de las razones por las que se rechaza al Señor y por lo que se rechaza lo que Él establece es precisamente porque va en contra de lo que alguien busca o de lo que alguien desea. Es decir, el que viene, y cuando ves la realidad, el que te viene a estorbar, déjame ponerlo de esa forma, ahorita lo voy a clarificar, pero el que te viene a estorbar es el Señor. El que viene y con quien chocan tus deseos y tus anhelos y tus más grandes sueños, ¿sí?, es con el Señor. Porque la tendencia es, yo tengo estos sueños, yo tengo estos grandes deseos, voy a ver, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a ver cómo lo puedo usar a Él para conseguir eso que yo deseo. Cuando llegamos y la verdad de las cosas con el Señor es, no, a ver, ¿qué me dices que quieres? ¿Esos son tus deseos? ¿Sabes que yo tengo algo mejor? Nada más que no te va a gustar, pero de que es mejor, es mejor. ¿Poco no? En buen sentido, ¿a cuántos les ha echado a perder la vida el Señor? Vamos, sean honestos. O sea, en un buen sentido. Yo tenía mis planes, eran estos, y ahorita ya se acabó eso. Pero qué descanso saber que estoy caminando en la voluntad de Dios, en lo que estemos haciendo. Qué descanso. ¿Sí? Entonces el Señor viene y antagoniza muchas veces con esto, y repito, cuando la gente se da cuenta, cuando ve el verdadero evangelio, cuando realiza en su mente que la razón por la que el Señor vino no fue para darle su mejor vida ahora, como dice el magnate tejano, ¿verdad?, sino para salvar lo que se había perdido. ¿Estamos? Para librarlos de la condenación a todo aquel que cree. Ya como que el asunto es, bueno, pues no estoy tan seguro de querer seguirte, Señor, porque resulta que en ese tú me salvas y yo te sigo, hay tremendas demandas, porque el Señor hace demandas. ¿Sí? El que quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz, ¿y qué? ¿O qué dice? O abrace sus sueños y yo se los cumpliré. Ahora, nosotros decimos la cruz, sí, tomar la cruz, y lo vemos, o sea, miren, en nuestra mente, no sé si decirlo de esta forma, pero en nuestra mente religiosa,
en nuestro concepto cultural incluso, cuando nosotros escuchamos cruz, para nosotros viene a ser, y para la gente es un elemento religioso. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Cuando pones así una cruz y si pones un edificio y le pones una cruz arriba, ¿qué te indica que es? Pues, o quién sabe, o a lo mejor los albañiles lo pusieron ahí, ¿verdad? Ayer fue el día de los albañiles. Pero te indica cristianismo, te indica una religión. No sé si lo captan esto. Bueno, cuando el Señor y para el Señor y en los tiempos del Señor, la cruz no era un elemento religioso. La cruz era un elemento de muerte. La cruz era un elemento de ignominia, de castigo, de renuncia, de dolor. Ahora no estoy diciendo seguir a Cristo es acá o sea, no estamos hablando de ascetismo. ¿Sí me explico? No estamos hablando de eso, pero el Señor es muy claro que la razón de que Él nos salva es para hacernos sus discípulos. ¿Sí? Así de sencillo. No es para que seamos oyentes, es para ser discípulos. Ese es el concepto que ha existido desde un inicio, que con los años y después de 2000 años se ha distorsionado, y más en los últimos 150, 200 años se ha distorsionado esa idea. Eso corre por cuenta nuestra. Pero inicialmente no se concibe, bíblicamente no se concibe a alguien que diga que ha sido rescatado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que no sea un discípulo. No se concibe. Bíblicamente no existe otra cosa. Por eso hablamos que es Salvador y Señor, Señor y Salvador. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace el Salvador? Nos salva. ¿Nos salva para qué? Para ser nuestro Señor. ¿Cuál es la evidencia que me ha salvado? Que me está gobernando. La evidencia de que Él me ha salvado es de que Él me gobierna. Si yo ando haciendo lo que a mí se me da la gana, pero claro que, gloria a Dios, voy a la misa evangélica los domingos, ¿verdad? O sea, ¿sí lo alcanzan a ver? O sea, voy los domingos, voy esto, ya tengo mi religión. Ay, esta es la buena. Ahora sí. Pero en nuestra vida no hay rasgos del gobierno de Cristo. Y tienen que ver rasgos de que Él nos está gobernando. Yo no digo una impecabilidad, porque no, la verdad es que no la vamos a tener. Yo no estoy hablando de impecabilidad, pero estoy hablando de estar completos y de que sea evidente de que Cristo nos gobierna. Como ustedes quieran, empujones y sombrerazos, pero ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos creciendo, vamos avanzando, aprendemos, nos resbalamos, tropezamos, pues para arriba. Ahora sí que nos tropezamos, pues arriba corazones, ¿no? Y a seguir avanzando. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y dice el Señor, quizá cuando le vean a Él, o sea, a su Hijo amado, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Ahora, ellos parece que daban por sentado, voy a hacer dos comentarios aquí con esta parte, porque para ellos el hecho de que el hijo viniera, que era el heredero, ¿qué es lo que implicaba para ellos? Que el dueño de ahí ya había muerto, porque se la quitamos y ya pasa a ser de nosotros. Ahora este es el dueño, vamos a matarlo, ¿sí? Y hay aquí, miren, hay una intensidad aquí bien tremenda,
¿sí? Aquí la parábola alcanza este clímax, es aquí en este momento, y es dramático, porque el propietario dice: enviaré a mi hijo amado, ¿sí? Entonces yo quiero pedirles que vean el sentimiento que está ahí. O sea, como padre, este es mi hijo amado, ¿sí? Y por siglos nosotros vemos que Israel había sido culpable de maltratar y de aún matar a los mensajeros que Dios les enviaba, ¿sí? Y tratarían al Hijo de Dios de la misma manera, peor. ¿Sí lo alcanzan a ver? Vamos a seguir leyendo. Dice, versículos 15 y 16. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Sabes? Dice, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y es así como que, ay, ¿verdad? Nos equivocamos con esto. Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. En Mateo muestra que los fariseos llegaron a esta misma conclusión, es decir, que es el Señor el que les preguntó y que ellos respondieron, ¿sí? El asunto es de que la conclusión es que el juicio que ellos mismos hicieron acerca de los labradores malvados era también el juicio de Cristo contra ellos. O sea, ellos llegaron a la misma conclusión. Se les estaba exponiendo la verdad. ¿Y qué es lo que va a hacer el dueño de la viña? No, pues los va a destruir y le va a dar su viña a otro. ¿Ah? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero ese Dios nos libre es una expresión, pero de terror, ¿sí? Así, en nuestros días, un lenguaje más contemporáneo, a lo mejor así es como, ni lo quiera Dios, ¿verdad? No sé, algo así, ¿verdad? O sea, no. Aquí la pregunta que él hace en el versículo 15, él la contesta ahí en el versículo 16, pero así, ¿verdad? Sin darle respiro. El asunto es de que aquí la multitud respondió con una declaración muy, muy fuerte, repito, Dios nos libre. De hecho, Pablo lo utiliza varias veces ahí en Romanos, es la expresión, ¿sí? Porque aquí el sistema judío se iba a hacer a un lado porque los líderes religiosos rechazaban a Jesús. Nosotros entendemos y sabemos que el judaísmo como tal cesó en cuanto al ofrecimiento de los sacrificios. ¿Sí están de acuerdo con eso? No quiere decir de que no hay judíos que practiquen el judaísmo. Se sigue practicando, pero no hay sacrificios. No hay, ya no hay todos los rituales del sacerdocio levítico. Ya no hay nada de eso. Ahorita se está preparando todo esto para el nuevo templo, pero eso es otro asunto, ¿sí? Algunos eruditos pues dicen que o concluyen que lo que el Señor aquí les estaba anunciando era acerca de la destrucción de Jerusalén, que vino posteriormente, ¿no? Con el emperador, más bien con el general Vespasiano, ¿no? Que fue y les dio, con Vespasiano y el general Tito, perdón, que les puso una tremenda recia, horrible. No es concluyente, puede ser, pero no es concluyente, ¿sí? Entonces, fíjense bien, versículos 17 y 18, porque ya les dije que hoy iba a ser cortita. Déjenme sorprenderlos. Pero todavía falta para que los termine de sorprender, Violeta, entonces tranquilos. Dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Pónganme atención. Al ver esto, al ver la parábola,
al decir la parábola y al llegar a una conclusión, yo quiero que noten a dónde los lleva el Señor. ¿A dónde los llevó a reflexionar? ¿En qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? Los llevó a las Escrituras. Ciertamente les estaba él hablando ahí en esta parábola, se estaba refiriendo, como había dicho inicialmente, allá a Isaías capítulo 5 del 1 al 7, pero ahorita ya estaba aquí diciéndole, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios con respecto ya en concreto a estas actitudes, a estas acciones de rechazar al Hijo de Dios? ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Porque la Biblia habla de ese tiempo y habla de qué es lo que ocurre cuando se rechaza al Hijo de Dios. Y era aquí precisamente lo que proféticamente estaba ocurriendo, ¿sí? Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y dice, la piedra que desecharon los edificadores. Aquí el verbo significa rechazar, ¿sí? Pero rechazar, o sea, de desecharon es rechazar, pero que rechazaron después de examinarlo, ¿sí? Quiere decir declarar inútil. ¿Lo ven? Es así como que, a ver, esto ya lo vi, no, esto no sirve, lo rechazo. Es como, a lo mejor como un albañil a veces, ¿no? Que está, haciendo alguna barda, a veces de piedra, ¿no? Aunque no es esa lo que se está refiriendo, pero luego agarra una piedra, ¿no? Y le da tas, 2, 3 ahí y como que la ve y ve, no, esto no encaja. ¿Y qué es lo que hace? La rechaza, le es inútil para eso. Entonces fíjense, dice, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, los constructores dijeron, esta es una piedra inútil. Esta es una piedra que no sirve, ya la examinamos y no es por aquí. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, esta piedra se refiere a la piedra angular del edificio o a la clave de un arco. Todos conocemos lo que es un arco, ¿sí o no? Esta construcción, así. De hecho, en arquitectura, bueno, es el arco romano, pero tiene lo que es la piedra angular, que es una piedra chiquita que está en medio, ¿sí? Y que es la que soporta la fuerza del arco. Es decir, el arco es una maravilla en la arquitectura, soporta muchísimo, pero lo que soporta no es todas las demás piedras, sino es la piedra de ángulo, es decir, la que está en medio. ¿Por qué? Porque se hace presión de un lado y se hace presión del otro, y cuando le ponen peso arriba, eso carga hacia adentro y toda esa fuerza la recibe la piedra de ángulo. Tú agarras y quitas esa piedra de ángulo y todo se viene abajo. Así como el Jenga, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, bueno, si nosotros vemos las pirámides, no, es que las de Egipto, no, aquí en México tenemos unas buenísimas. Hay unas pirámides en Oaxaca, a lo mejor Nachito y Laura se van a acordar de ellas cuando fuimos. En Mitla, ¿se acuerdan de Mitla? Porque pues ahí están todavía, y son unas piedrotas, y escuchen bien, están nada más acomodadas, no tienen cemento. No tienen nada que los aglutine. Es nada más el acomodo, son ángulos que tienen donde están. Porque esa zona es sísmica. Entonces no importa, ya tiembla y ahí están. No se cae. Los emplastes, una parte de ahí todavía hay emplastes originales. Que 2 que 3 brutos llegan y le ponen, aquí estuvo Juan de las Pitayas, ¿verdad? Dices, no inventes. Pero bueno, no sé si me estoy dando a entender. O sea, se está refiriendo a esto, a una piedra que si la quitas, todo se viene abajo. O sea, bueno, a eso que le dijeron inútil, pues resulta que si quitas eso, no tienes nada. O sea, me están desechando a mí, en otras palabras, me están desechando a mí.
No me tienes a mí, no tienes nada. Por eso es de que el tema es de que no hay términos medios. O se tiene a Cristo o no se tiene. No se puede tener medio Cristo, medio cristiano, medio acá, ¿no? Si andas medio así, a lo mejor no eres, a lo mejor no se es, a lo mejor se está en proceso, no lo sé, ¿verdad? O falta que el Señor dé un llegue, ¿sí? Que le dé una rimadita al Señor. Pero bueno, dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Estas figuras luego, ahorita voy a tratar de explicarlas, a ver si no los hago un lío. Dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Okay. La primera figura, ¿cuál es? Caer sobre la piedra, ¿sí? Aquí se refiere a alguien que cae o que tropieza sobre Cristo, ¿sí? Y es una palabra rara la que se utiliza ahí, de será quebrantado, porque habla de será aplastado, ¿sí? Y repito, es algo así como si una jarra de barro cae, ¿sí?, sobre esa piedra, sobre esa roca. Si esa jarra cae sobre esa roca, ¿cómo queda la jarra? ¡Pah! Se quiebra. Pero si está la jarra y la piedra le cae, ¿ya lo vieron? Es decir, lo primero está hablando de que caigo sobre Cristo, y caigo sobre Cristo y me quiebra, me rompe, ¿sí? Pero ya lo segundo está hablando de un juicio. Ya lo segundo, de hecho, es algo de lo que habla o que se refiere el profeta Daniel, y él lo describió como una piedra que fue cortada sin manos, que cae sobre los reinos del mundo y los aplasta. Allá en Daniel capítulo 2, versos 44 y 45. ¿Sí? Como una piedra que llega y así todos los imperios se los lleva, los desmenuza. Y eso es de lo que está hablando. Entonces, lo que el Señor quería hacer notar era que Él, que era el elemento más importante de la nación judía, estaba siendo rechazado, ¿sí? Pero que al final Él reinaría de una manera suprema. Que aunque en ese momento lo estaban rechazando a Él, ¿sí?, pues Él traería juicio. Esta fue prácticamente la culminación de todos los mensajes que el Señor dio en cuanto a que los gentiles, ¿sí?, y los desechados serían añadidos al reino, mientras que muchos en Israel no se les permitiría entrar, porque eso se los dice ahí en Mateo. Aquí no lo está diciendo abiertamente, pero en Mateo les dice: ¿ustedes piensan que ya la tienen hecha? No, ustedes no serán quebrantados, ustedes serán desmenuzados, ¿sí? Ustedes piensan, o sea, que tienen, que la viña es de ustedes. No, sigue siendo del Padre. Ustedes serán, ahora sí que pues los vamos a pasar por armas. ¿Sí están aquí? Es un anuncio muy fuerte. Y dices: ay, pero es que el Señor es todo amor. Sí, y es en amor que lo está diciendo. Versículo 19: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, si les quedó bien claro, si, miren, tontos no eran. O sea, no es de que no entiendo lo que me estás diciendo, ¿sí? Por eso el Señor les habló y les quedó claro. Y eso a nosotros nos debe de enseñar a que el Evangelio tiene que hablarse de una manera clara, tiene que exponerse con claridad, ¿sí? Escuchen bien,
el Evangelio debe de ser entendido. ¿Estamos? Porque el entendimiento del Evangelio apela a nuestra voluntad. ¿Ok? Apela a nuestra voluntad. Entonces debe de ser entendido, debe de quedar en claro. Y debe de quedar en claro de que no hay más que dos sopas, ¿sí? O lo abrazas o sopas. ¿Sí? Que no hay términos medios, que lo abrazas o lo rechazas. Así de sencillo. Y dentro de esta gente, dentro de esta multitud, hubo quien abrazó, pero obviamente hubo quien creyó. Perdón, quien rechazó. Hubo quien creyó y hubo quien rechazó. Los principales sacerdotes y los escribas, ¿verdad? Ellos, repito, ellos comprendieron. Les quedó muy claro de lo que el Señor estaba hablando. Sí. Pero en ese momento prefirieron no echar mano. En ese momento dijeron, vamos a esperar. Ahorita no es, ¿verdad? Pero estaban, que híjole, yo creo que nomás porque allá no había aguacate, si no ahí se hubieran torcido todos. Entonces en su enseñanza, esta es una de las parábolas más ricas. Vamos a ver algunos puntos. Estamos entrando así en una especie de conclusiones. Pero nos dice ciertas cosas, fíjense bien. Esta parábola podemos extraer enseñanza que nos dice con respecto a nosotros, con respecto a los hombres. Uno de ellos es de que nos habla del privilegio humano. Como seres humanos, como personas, ¿verdad? Al hombre pues no plantamos la viña del Señor. Nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo. Él plantó la viña y sin embargo, es como si fuera suya. Vamos a regresar allá a la parábola. Ellos no plantaron la viña, no era de ellos la tierra. Sin embargo, ellos la trabajaban y vivían ahí y la disfrutaban como si fuera de ellos. Esta es una parte, ahorita vamos a ver otro aspecto. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? O sea, el dueño aquí no los hacía trabajar con látigo. Él se marchó. Le dijo, ustedes son responsables, pero me van a dar cuentas. ¿Sí? Les dio libertad. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Nos habla también del pecado humano, ¿verdad? ¿En qué consistió el pecado de estos arrendatarios? A ver, hay que corre el hámster. ¿Sí? ¿En qué piensan ustedes que consistió el pecado de estos arrendatarios, de estos labradores que le rentaron la viña a este señor? ¿Cuál fue su pecado? El rechazo a los enviados, sí, eso fue algo que se ocurrió, pero ¿qué fue en sí? ¿Mandé? Querer ser los dueños, sí. Pues básicamente es que se negaron a darle al dueño, escuchen bien, lo que al dueño legalmente le correspondía. ¿Ok? Lo que legalmente le correspondía. Por eso, pónganme atención. Yo el domingo comenté esto, lo he dicho en otras ocasiones. Dios no es legalista, pero Dios es legal. Y todo lo que Dios hace, lo hace en un perfecto marco de legalidad. ¿Sí? No es ningún arbitrario. Todo lo que el Señor hace, lo establece en un marco legal, en donde Él es el supremo, por supuesto, y donde Él es el soberano, pero aún dentro de esa soberanía no está por encima de la ley. Escuchen bien, pónganme atención a esto que les voy a decir. Y no está por encima de la ley a tal punto que envió a su Hijo a morir en una cruz. De ese tamaño es legal Dios. Eso muestra que Dios es legal. Porque ¿cuál es el pago del pecado? ¿Sí lo alcanzan a ver?
Y para que el hombre pudiera redimir al hombre, pues no se podía. Es vida por vida. Pero para que uno pudiera reconciliar a todo el que cree con Dios, pues tenía que ser una vida cordero sin mancha, sin defecto. ¿Sí? Tenía que ser. Y el Señor cumplió la ley. Nunca pecó. Es una vida intachable, inmaculada. ¿Es así? Perfecta, inmaculada. Nunca cometió un pecado. Nunca quebrantó un solo mandamiento. Nunca. Quebrantó un montón de tradiciones de los ancianos. Eso sí, pero eso es aparte. Pero la ley la cumplió perfecto. Entonces póngame atención en esto. El Señor Jesucristo es justo no por gracia. Él es justo por derecho propio. Él es justo por mérito. Como hijo de Dios, como hombre, es justo por mérito. Y siendo justo por mérito, se entregó. Para que el hombre tuviera la posibilidad, al creer, de ser reconciliado con Dios. De otra manera no podría ser. No sé si me estoy dando a entender o ya los hice un... De otra manera no podría ser. Porque a veces, déjenme le voy a decir esto, hay veces se predica un evangelio que hace ver a un Dios ilegal. Dios te ama. Y yo he hecho esto, ya ahorita no les voy a decir, pues ya me cacharon, ¿no? Pero yo más de una ocasión, yo he hecho esta pregunta: ¿cuántos creen que Dios los perdona porque los ama? Y todos casi levantaban la mano. Ay, claro, me perdona porque me ama, ¿no? Nos puede perdonar porque ya hubo un pago por el pecado. Porque si no hubiera pago por el pecado, Él no podría perdonar, porque entonces sería arbitrario, sería injusto. No sé si lo alcanzan a ver. De ese tamaño es. ¿Lo ven o no? Entonces el pecado consiste en no darle a Dios lo que le pertenece, en tratar de usurpar una posición que no corresponde. ¿Qué es lo que le pertenece? Pues el hombre. El hombre le pertenece a Dios. Por eso es establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Pero el hombre le pertenece, todo le pertenece al Señor. Y tan todo le pertenece, ¿sí? Escuchen bien, y por lo que Él ha redimido, es de que juzgará al mundo. ¿Me explico? Y dará el pago a quien le tenga que dar. Y bueno, la creación pues también fue contaminada y también será destruida, también será pasada por fuego. ¿Lo ven o no? Okay. Nos habla de la responsabilidad humana también. O sea, esta parábola nos enseña acerca, otra vez, número uno, del privilegio del ser humano, nos habla del pecado del ser humano, pero también de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Los arrendatarios pudieron actuar con la libertad mucho tiempo, pero tenían que llegar el ajuste de cuentas. Si tarde o temprano el ser humano va a entregar cuentas. El señor de la viña va a decir: entrégame lo que es mío. No, pues no lo tengo. Pues juicio caerá sobre él. ¿Lo alcanzan a ver? Eso es lo que nos enseña esta parábola. También nos dice cosas y nos enseña cosas acerca de Dios. Esos 3 puntos nos los da acerca de los hombres, pero también nos enseña cosas acerca de Dios. Nos habla, número 1, yo creo que todos vamos a decir amén.
pero nos habla de la paciencia de Dios. Porque el Señor de la viña no les cayó a palos a los arrendatarios a la primera. A lo mejor cualquiera de nosotros hubiera hecho eso, ¿no? Ahí mando a mi mensajero y veo que llega con un ojo morado y llega todo. A ver, ¿qué pasó? No, vámonos sobres. ¿Ustedes se acuerdan de David? Cuando del rey David, cuando un hombre, él les protegió a su gente. Su esposa se llamaba Abigail, que terminó siendo esposa de David, ¿sí? Pero que David lo protegió a su gente y estaban en huida ellos. Entonces le dijeron, oye, mandó un mensajero y le dice, oye, pues dice David que si nos dan algo de comida, que si nos dan ahí para un lonchecito para el camino, ¿sí? Pues algo de carnita y algunas cosas, agua y todo, pues para poder, pues somos un puño. Y dice que este cuate Nabal, que dijo, ¿quién es David? Y cuando fueron y le dijeron, oye David, pues fíjate que dice que si tú, ¿qué onda? Que quién eres, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál fue la reacción de David? Dijo, dice, hoy no va a quedar hombre vivo en ese lugar, los vamos a acabar, así que ustedes quédense acá y todos los demás agarran sus espadas, vámonos. O sea, pónganme atención, él estaba dispuesto a hacer una masacre, el dulce cantor de Israel. ¿Lo alcanzan a ver? Y Abigail salió al encuentro, al camino, por ahí hizo un atajo, ¿verdad? Y pues bien astuta esta señora, dijo, no, pero dice, ¿sabes qué? No cometas eso, o sea, libra tu alma. Pero esto fíjense cómo nos muestra qué diferentes somos. Estábamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, nomás para que, yo sí tengo aguante, yo soy paciente, reaccionamos. Pero Dios no. Qué bueno, ¿no? ¿No le dan gracias a Dios por eso? Nos habla también del juicio de Dios, ¿verdad? Que los labradores creyeron que ellos podían contar con la paciencia ahí del dueño, pero como que por siempre, y después pues que no iba a pasar nada, ¿sí? Que no iba a pasar nada a fin de cuentas. Pues va a ser paciente, ya nos aguantó, ya le dimos su tremenda golpiza, ¿verdad? Acá a sus siervos, no va a pasar nada. Pues mira, va a decir, ya, mejor me quito de problemas y ahí que se queden ellos, ¿no? Nos habla que el Señor es justo, que Dios es justo. Pero también la palabra, o esta parábola nos dice un par de cosas con respecto al Señor, que Él sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Que cuando el Señor no fue a Jerusalén, escuchen bien, abrigando la esperanza así de a ver si evito la cruz, algo puede pasar a última hora. No, ya iba bien determinado, ya iba bien definido, ¿sí? Ya sabía a lo que iba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sin embargo, esto nos enseña que Él siempre estuvo seguro de la victoria. ¿Se fijan? Sí, el trago va a estar fuerte, pero la victoria es segura, ¿sí? Pues nosotros podemos descansar en eso, conociéndolo y teniéndolo a Él, podemos descansar en esto. Esto nos enseña a conocerlo. Él no dudaba, Él no estaba así, escuchen bien, como hijo de Dios y como el hijo del hombre, no estaba así como que, híjole, no sé. O sea, nunca hubo una duda, nunca pecó. Qué grueso nuestro Señor, qué tremendo, ¿a poco no? No, yo pensé que iban a decir, amén, y no se quedaron acá así. No, Él muestra, el tercer y último punto, ¿verdad? Él muestra ahora sí que sus credenciales como hijo de Dios de una manera irrefutable.
¿sí? Conscientemente Él se separa de lo que es la sucesión de los profetas. Es decir, en esta parábola Él deja claro, hey, yo no soy uno de los profetas, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el amado. ¿Sí? Porque son conceptos que la gente tiene, pero lo dejó muy clarito. Ustedes se recuerdan, ¿no? Con Pedro. Bueno, no, Pedro fue el que contestó, pero les preguntó a todos, oigan, muchachos, ustedes ya que han andado por ahí, ya fueron, estuvieron ministrando, predicaron, aún echaron fuera demonios, sanidades, lo hicieron en mi nombre. Muy bien, muchachos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y la gente tenía sus propias ideas con respecto a quién es Jesús, ¿cierto o no? No, pues, y miren, todas las ideas que tenían, nadie lo comparó con nadie malo, al menos no fue lo que se manifiesta cuando le contestaron a él ahí. No, pues que uno de los profetas, y otros, no, pues que Juan el Bautista, ¿verdad? Que ha resucitado, y cada quien tenía sus rollos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ustedes, sí, ok, la gente tiene su propia opinión, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy? ¿Sí lo ven? Y dejó muy claro ya aquí al final que Él era el Hijo de Dios. Clarísimo. La enseñanza, entonces, y ya final, es que, o la última conclusión, es que tanto la enemistad con Dios como la apatía son respuestas incorrectas a Cristo. Espérenme tantito. La enemistad, una cosa es ser enemigos de Cristo, ¿cierto o no? O sea, te rechazo, pero también hay apatía, no doy respuestas. Sí eres, pero bien por ti. No estoy en contra tuya. ¿Lo alcanzan a ver? No, yo no estoy en contra tuya, Señor. Yo simplemente tengo mi vida. Y yo quiero que estés ahí en mi vida y que me ayudes, y gracias por amarme. Pero no le dan lo que le corresponde. Todos aquellos que son culpables de cualquiera de estas cosas, pues están en peligro de que Dios les dé su arrimada, que les dé su lleguecito. Por eso, ¿cómo se llama este tema? No hay términos medios. No hay términos medios. ¿Estamos con el Señor? ¿Cómo vamos a estar con Él? Pues con todo, mis amados. Esa es la invitación. Eso es lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor demande de nosotros es perfectamente legal. ¿Está bien? Lo que el Señor demande de nosotros es perfectamente legal. Y si nosotros no le damos esa respuesta, nos podríamos comparar con esos labradores malvados que no le están dando lo que a él le corresponde, en un sentido. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí o no? ¿Sí? Pues bien, entonces hasta aquí, con esto terminamos el tema del día de hoy.